Muy buenos días, Dios les bendiga. O buenas tardes o buenas noches, independientemente de la hora en que usted esté mirando, para nosotros es un gusto saludarle. Sea bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática para esta otra semana que el Señor nos concede. Y comenzamos en este día, domingo 26 de abril, con el estudio, aquí con mi invitada, Elaisha Pérez. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar aquí y poder hablar sobre estos temas bíblicos. Amén. Siempre oramos, hermanos, así que no podemos continuar sin pedir la bendición de Dios. ¿Quieres orar? Amante Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, nos unimos aquí para tener este estudio bíblico, para aprender más de ti, más de tu palabra y crecer más a su semejanza. Amén. Te pedimos que esté con nosotros y que nos bendiga en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este día nosotros vamos a introducirnos a lo que es el estudio correspondiente a esas experiencias del pueblo de Israel cuando caminaba allá por el desierto, cuando Dios le conducía. Vamos nosotros a extraer lecciones, algunas cosas para no hacerlas. Vamos a aprender de las experiencias del pueblo de Israel en esta semana, bajo el título Saliendo del Sinaí. Elaisha, ¿por qué razón nosotros deberíamos estudiar las experiencias del pueblo de Israel en el desierto? ¿Hasta qué punto eso puede servirnos a nosotros como pueblo remanente en este tiempo del fin? Bueno, como dice la palabra en 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Con cada escrito que está en la Biblia nos podemos identificar y aprender de las experiencias de otros, así como con el pueblo de Israel en el desierto, para que nos enseñe cómo vivir en estos días. Exactamente. Este versículo que acaba de leer Elaisha es el versículo de memoria de la lección. Y miren ustedes, aquí el apóstol Pablo dice que nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, para una iglesia que le ha tocado vivir en el tiempo del fin, es necesario que mire al pasado, que mire allá donde la iglesia del desierto estuvo, donde la iglesia del desierto experimentó diferentes situaciones. Es necesario que miremos allá, porque dice que las cosas que le pasaron a ese pueblo de Israel vienen a ser una amonestación para nosotros. Así que, hermanos y hermanas, estas lecciones de escuela sabática son bien oportunas en este tiempo. Elaisha, nosotros somos la iglesia del tiempo del fin, ¿no es cierto? Así es. Y como iglesia del tiempo del fin, pues esta semana Dios nos va a enseñar que ciertas cosas que el pueblo de Israel hizo, nosotros no deberíamos de hacerlas. Porque resulta que el pueblo de Israel, cuando sucedieron las cosas que vamos a estudiar esta semana, ellos ya estaban por entrar a la tierra prometida. Y nosotros también ya estamos por entrar a la Canaán celestial. Y deberíamos, por lo tanto, mirar lo que sucedió con ese pueblo para que, como dice acá, veamos nosotros que esos son ejemplos que están escritos para amonestarnos. ¿Qué dice el don profético al respecto? En Patriarcas y Profetas, página... La historia de la redención. En la historia de la redención, página 155, dice la hermana: las repetidas murmuraciones de los israelitas y las manifestaciones de la ira de Dios por causa de sus transgresiones aparecen registrados en la historia sagrada en beneficio del pueblo de Dios que habría de vivir después sobre la tierra, pero muy especialmente para que constituyeran una advertencia para los que vivieran cerca del fin del tiempo. ¿Qué te parece? Explica más el versículo que es de Corintios. Todas esas experiencias, lo que pasó en el pasado, puede pasar hoy con nosotros, y es bueno aprender de la historia para no repetir la historia. Exacto, exactamente. Interesante que aquí comienza mencionando la hermana White
las repetidas murmuraciones y las manifestaciones de la ira de Dios por causa de las transgresiones. Ya vamos a mirar nosotros esta semana que como pueblo pues seguimos en las mismas situaciones, muchas veces también murmurando. Y bueno, vamos a aprender de que eso está, dice, escrito para que nosotros veamos en esas cosas que hizo el pueblo una advertencia. Hermanos, Dios en su palabra ha dejado tantas cosas para que nosotros veamos que Él hay ciertas situaciones o ciertas cosas por las cuales pasamos y que hacemos y que Él no las aprueba. Pongámonos atentos en esta semana, hermanos. Dios va a hablarnos. El Señor quiere que seamos nosotros un pueblo entendido. Así que ahí está. ¿Por qué? Dice el versículo de memoria, es que tenemos nosotros que estudiar estas lecciones, porque esas son amonestaciones para nosotros. ¿Por qué dice el Espíritu de Profecía que debemos hacerlo? Porque esas son advertencias para nosotros. Así que vamos a comenzar ya el viaje a través del desierto, como dice en este día domingo, a partir del Sinaí. Todo comenzó con un personaje muy cercano a Moisés, su cuñado, Hobab. ¿Por qué invitó Moisés a Hobab para que acompañara al pueblo de Israel? Elisha, y veamos también si aceptó o no aceptó la invitación. Sí, él aceptó la invitación, el cuñado de Moisés, para acompañarlos al pueblo. Y lo dice aquí en Números 10, capítulo 39, versículo 31. ¿Por qué Moisés quería que Hobab lo acompañara? Y él, Moisés, le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. ¿Qué te parece? Primero, antes de ir a ver si aceptó o no la invitación, ¿qué te parece esto que Moisés está pidiéndole a Hobab? Bueno, Hobab le está ofreciendo que lo acompañe porque Hobab conocía la tierra. Él era el hijo de su suegro, Jethro, y vivían cerca de donde ellos estaban acampando. Ellos fueron a visitar a Moisés después que Dios sacó por medio de Moisés al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando estaban en Sinaí, Jethro y su casa fueron a ver a Moisés, y Moisés le pidió a Hobab que la acompañen porque él conocía la tierra. ¿Sabes que eso que estás diciendo, que él conocía la tierra, me hace pensar en lo prudente que es que uno siempre pues pida una opinión o un consejo de alguien ya de experiencia? Y por ejemplo, en esto de la salida al campo, que en estos tiempos de crisis se ve cuán necesario es que salgamos de las ciudades, se ve que es importante que uno pues le pida tal vez un consejo o busque, digamos, la guía de otra persona que ya está encaminada en esto. No es pecado que nosotros, porque confiamos en Dios, pues vengamos y le pidamos consejo a alguien. Aquí nosotros miramos a Moisés, que muy guiado por Dios era, pero de todas maneras dice a Hobab: tú vas a ser ojos, le dice, para nosotros, solamente que pues nos acompañes, vas a ser, dice, en lugar de ojos para nosotros, porque tú conoces el lugar. Qué bonito, yo me imagino el cuadro de Hobab, ¿verdad? Pero mira el verso 30, a mí me gusta el 30 porque, si quieres, ¿qué te parece? Leamos desde el 29 para tener el cuadro completo otra vez, 29, 30 y 31. Dice así: entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel, Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él les respondió: yo no iré, sino
que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Qué bonito. Te ruego que no nos dejes. ¿Por qué? Porque él decía, no, yo me voy a ir, yo me voy a regresar a mi tierra. Pero finalmente aceptó. ¿Qué dice el libro de Jueces? Jueces capítulo 1, versículo 16, dice, y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Ok, ahora 4:11. Siempre aquí en Jueces, capítulo 4, verso 11. Dice así, y Eber, Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Bueno, según vemos acá, pues finalmente sí aceptó. Sí. Sí decidió viajar con el pueblo e hizo la función, ¿verdad?, que Moisés le pedía, la de ser el guía de ellos porque conocía el lugar. Así es. Así pues nosotros miramos que parte la jornada, parte el relato de ese momento cuando están ya decidiendo salir. El Espíritu de Profecía menciona este detalle. A ver cómo lo menciona ahí en Patriarcas y Profetas, página 681. Dice así, de esta tribu, Cineos, procedía el cuñado de Moisés, Obab, quien había acompañado a los israelitas en sus viajes por el desierto, y por su conocimiento del país les había prestado valiosos servicios. ¿Qué te parece a ti el hecho de que Obab había servido de una manera valiosa al pueblo de Dios? ¿Qué enseñanza podemos extraer nosotros ahí cuando se trata de servir en la obra de Dios? Me parece muy lindo. Me parece que este hombre era servidor de Dios, que sí adoraba a Dios y pudo asistir al pueblo de Israel y a Dios últimamente con sus planes que quería realizar con el pueblo. Eso que estás diciendo creo que es algo que deberíamos, hermanos, todos nosotros, de aprender de Obab, el cuñado de Moisés. Tener, hermanos, un espíritu de servicio. Aquí el espíritu de profecía lo menciona como alguien que había prestado valiosos servicios. ¿Por qué razón? Por sus conocimientos. Miren, en la iglesia todos hemos sido de alguna manera bendecidos por Dios con diferentes conocimientos. Los jóvenes tienen muchos conocimientos hoy en día en diferentes áreas, los hermanos adultos igual los tienen, y vamos a encontrar en la iglesia que hay hermanos que tienen lo que a otros les falta, pero lo más bonito es de que todo lo que Dios nos haya dado como habilidad lo pongamos al servicio del Señor. Obab se ve que era un guía por excelencia, era un explorador, era una persona que Moisés la necesitaba para que hiciera la función de ir como los ojos del pueblo. Y nosotros vemos que finalmente pues aceptó. Al principio dijo, yo no, mejor me regreso a mi tierra. Pero Moisés dice, no nos dejes, tú vas a servir como ojos para nosotros. Hermano, yo quisiera hacer un llamado aquí. Estamos viviendo en tiempos de crisis a raíz de esta pandemia y hay un campo desconocido para muchos, como es el salir de la ciudad a vivir al campo. Y en esto es bueno, hermanos, que nosotros nos pongamos a la disposición para orientar, para dar consejos. Y qué bueno es de que los hermanos, por ejemplo, que saben de agricultura, porque tal vez han estudiado agronomía, o aunque no hayan estudiado eso, pero tienen experiencia en sembrar, pues pudieran compartir consejos, orientar también en cuanto a qué tipo de tierra adquirir. Hermanos, es bueno que nos pongamos a la orden. Yo me gusta cuando miro ciertos videos de algunos hermanos
que ya están adelantados y ellos están allí explicando, ¿verdad?, sobre cómo sembrar tal o cual hortaliza, tal o cual árbol frutal, qué tipo de tierra deberíamos de buscar para sembrar, orientar también en cuanto a dónde comprar, precios. Es importante. Hay un hermano en Costa Rica que, por cierto, le mando saludos. Yo no sé si él vaya a escuchar esta lección, el hermano Gustavo Covaleda, allá en Costa Rica. A veces hablo con él y me gusta escucharlo porque él pues orienta y dice muchas cosas en relación a lo que debemos de tomar en cuenta a la hora de comprar un terreno. Así como el hermano Gustavo, yo quisiera que otros hermanos, ¿verdad?, igualmente, pues se pongan a la orden, y en la misma iglesia, si estamos acá en los Estados Unidos, los hermanos que tienen conocimientos, compartir. Siempre es bueno, hermanos, lo que uno sabe, porque Dios le ha dado el privilegio de conocerlo, estar dispuesto a ofrecerlo como una ayuda en la iglesia. Así vemos que Hobab, el cuñado de Moisés, se destaca en la Biblia por ser un hombre que estuvo dispuesto a prestar servicios valiosos. Pero hay algo que uno tiene que hacer aparte de eso. Está bien pedir el consejo, está bien escuchar a los hermanos que tienen experiencia, pero uno debe llevar las cosas en oración a Dios. Si tú, por ejemplo, me das un consejo o yo te lo doy, finalmente tú habla con el consejero divino. Así es. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué oraciones ofrecía Moisés cuando la nube se elevaba y el arca se ponía en marcha y cuando volvía a descender? La respuesta está en Números, capítulo 10, versículo 35 y 36. Dice así, en Números 10, versículo 35 y 36. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Esta era su oración, y me imagino la mente de Moisés clamándole a la promesa de Dios, que él iba a estar con ellos, con el pueblo de Israel, y que todos los enemigos de Israel, Dios lo iba a proteger de ellos. Y así también era la oración de Moisés, y cuando ya llegaba a un lugar donde tenían que habitar o acampar por un rato, le pedía a Jehová que esté con ellos otra vez, porque él sabía que su protección era en Jehová. Y mira qué interesante, que cuando el arca se movía, era cuando Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. ¿Por qué cuando el arca se movía? Porque el arca era un símbolo de la presencia de Dios. En el arca era donde se manifestaba la presencia de Dios. Aparte de eso, el arca era como el trono de Dios. Así que cuando el arca se movía, decía Moisés, levántate, Jehová, sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia. Sí, porque ahí, como quien dice, va la presencia de Dios. Ahí va Dios caminando y todo enemigo sea dispersado y huya, porque aquí va Jehová. Y cuando se detenía, dice, ahora vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. En otras palabras, dale descanso, dales tu protección. Qué hermoso es esto, por el hecho de que Moisés estaba consciente de que el Señor estaba con ellos y que allí en esa arca se manifestaba la presencia de Él, pero también que allí dentro de esa arca estaba los 10 mandamientos de la ley de Dios. Nosotros miramos acá que la ley de Dios siempre los acompañó, porque le llama que era el arca, y allí en el arca estaba el pacto. Por eso se le conocía como el arca del pacto. Allí estaban los 10 mandamientos. Aquí nosotros vemos que donde Dios está presente, está también presente su santa ley. Dios se mueve,
se mueve con su santa ley. El pueblo debe seguir a Dios, debe moverse con Dios, pero también moverse con ese respeto a su santa ley. Y así los enemigos, dice Dios, se encarga que sean dispersados. Nosotros, hermanos y hermanas, vamos, como dije hace un momento, rumbo a la patria celestial, a la Canaán celestial. Y en este trayecto en el cual vamos, hay también enemigos que surgen en el camino. Hay enemigos de Dios, enemigos de su ley, enemigos de su pueblo. Y esos enemigos, Satanás los utiliza muchas veces para debilitarnos, para tentarnos, para quebrantarnos. Pero hagamos nosotros la oración de Moisés. Levántate, oh Jehová, levántate, oh Jehová, y que sean dispersados esos enemigos y que huyan de tu presencia. Hay que orar, hermanos, por los enemigos de Dios, por los enemigos de su ley, por los enemigos de su pueblo. Oremos para que Dios sea quien pelee por nosotros las batallas. Por otro lado, Moisés, al decir estas palabras, está consciente de que el trayecto o la ruta que él va a tomar no es una ruta tan fácil, porque donde hay enemigos hay peligro. Él, mira qué interesante, le pide a Hobab, que conoce el terreno, que los guíe, y le dice a Dios que conforme él se mueva, que esparza a los enemigos. ¿Por qué? Porque hay enemigos. Sí. En otras palabras, debemos de estar conscientes que también nosotros nos vamos a enfrentar a peligros, a enemigos en el camino. Pero el Señor va adelante. Y eso hay que tenerlo bien claro. Así que con esa oración hermosa que hizo Moisés, vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía para reforzar el punto. Dice, Dios mismo dirigió a los israelitas en todos sus viajes. El sitio en que habían de acampar les era indicado por el descenso de la columna de nube. Y mientras habían de permanecer en el campamento, la nube se mantenía asentada sobre el tabernáculo. Cuando era tiempo de que continuaran su viaje, la columna se levantaba en lo alto sobre la sagrada tienda. Una invocación solemne distinguía tanto el alto como la partida de los israelitas. Esto está en en el mismo libro, Patriarcas y Profetas, solo que en la página ahora 393. Pero aquí está reforzado el punto. No sé si hay algo aquí que te gusta, que te quisieras comentar. Me gusta mucho que Moisés tenía esa fe con Dios para que Él los dirigía en cada paso que iban a tomar, porque era Dios guiándolo, no Moisés al pueblo. Y así también podemos aprender en nuestra vida que en cada paso que queramos tomar, es bueno siempre preguntarle a Dios por sus consejos, porque Él sabe, Él tiene la vista desde arriba y Él sabe todo, es lleno de sabiduría, y Él puede aconsejarnos mejor que cualquier ser humano, y también nos puede, ¿cómo se dice? Nos puede asegurar que todo va a salir bien. Exactamente. Interesante que dice que una invocación solemne distinguía tanto el alto como la partida de los israelitas. ¿Qué es eso de una invocación solemne? Es una oración. Así que Moisés era un hombre de oración. Moisés era un hombre que cuando partían oraban y cuando llegaban a un lugar oraba. Así vemos que el viaje a través del desierto es un viaje que comienza con el pedido de un pariente, digamos, cercano de Moisés, su cuñado, para que los guíe, y también con la oración que Moisés hace al Señor para que les proteja de los enemigos, y también que en cuanto llegaban y paraban, igualmente volvía a pedir esa protección. Hermanos y hermanas, así este día Dios nos enseña en la lección de hoy que en el viaje que también estamos realizando por este desierto, en este tiempo del fin, de la misma manera, hermanos, nosotros vayamos pidiéndole a Dios su protección, pidiéndole al Señor
que nos libre de los enemigos y también aquellas personas de confianza que puedan servirnos con sus consejos, pues igualmente preguntarles. Que Dios nos guíe de tal manera, hermanos, que con prudencia y con oración caminemos en lo que hace falta. No sabemos cuáles son los obstáculos que vamos a tener nosotros más adelante, no sabemos cuáles son los enemigos que van a surgir en el camino, pero no nos olvidemos de ser un hombre o una mujer como Moisés, es decir, una persona de oración, que clama al Señor por esa protección, que pide al Señor por los enemigos. Yo no sé si en este momento tú estás enfrentándote a un enemigo, yo no sé si en este momento tú estás pasando una situación difícil que viene a ser como el enemigo para ti. Hermano, hermana, haz de Dios tu amigo, haz de Dios la persona de confianza, clámale, órale, pídele de corazón, hermanos y hermanas. Y yo estoy seguro que el Señor va a pelear por ustedes en esa situación que están pasando. Así que gracias a Dios por la lección de hoy. Creo que es un buen momento para que nosotros también, como Moisés, oremos ahorita para pedir esa protección de Dios. ¿Qué te parece? Uh-huh. Amado Padre Celestial, hoy tú estás aquí enseñándonos lo importante que es la oración y lo importante que es también, Señor, pedir consejos. Nosotros te pedimos, Padre, que ante los enemigos que puedan haber en derredor nuestro o los que puedan venir en el futuro, ante los problemas y obstáculos, Señor, que puedan presentarse o que ya están presentándose, oh Padre, nosotros hagamos lo mismo que hizo tu siervo Moisés, y es invocar tu nombre, invocar tu ayuda, invocar tu poder. Y aquí estamos rogándote que nos des tu protección también, y que nos ayudes, Señor, para que en todo aquello difícil que no podemos nosotros soportar, Padre, tú hagas la obra por nosotros, tú nos defiendas de posibles enemigos, tú nos ayudes, Señor, a superar obstáculos. En tus manos nos ponemos, Padre, y en este viaje que estamos emprendiendo como pueblo tuyo, Señor, que nunca nos olvidemos de que es contigo primeramente que debemos avanzar. Así que rogamos para que tu Espíritu Santo nos guíe en el viaje y que, Señor, tú nos defiendas de cualquier peligro. Así te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.